Entonces, muy buenas tardes. Voy a empezar con el video de hoy acerca de el pasado perfecto, una pequeña aclaración y profundización acerca del video pasado, pero en las preposiciones, el idioma alemán, el acusativo, dativo, los verbos preposicionales y objetos de la casa. Entonces, empecemos. Con relación al video pasado sobre el pasado perfecto, quisiera aclarar entonces una regla general acerca de la construcción de la frase. Y primero que todo quisiera decir que el pasado perfecto es la forma en la cual comúnmente, cuando se habla, se describe cualquier situación del pasado. Casi todo lo que se dice en la cotidianidad se dice de esta estructura, de esta forma, cuando tiene que ver con algo que decimos con relación al pasado. Entonces, la norma para construir esta frase, estas estructuras de las frases, es que en el español lo tenemos que pensar como si nosotros habláramos de una forma clásica española. Entonces, en Latinoamérica se dice, yo te dije tal cosa. En una forma clásica del lenguaje diríamos, yo te he dicho tal cosa. Ese que no usamos en la cotidianidad, en la lengua castellana, ese es precisamente el auxiliar en español y en alemán. Y en español solo utilizamos en alemán se utiliza sein y haben, y depende simplemente del contexto. Solo hay dos posibilidades y la forma fácil de saberlo, la regla es que si lo que vamos a decir implica un desplazamiento o un cambio de estado, entonces tenemos que utilizar el verbo sein, el verbo ser. Para todo el resto, para todo lo demás, se utiliza haben. Entonces, es así. Y bueno, entonces podemos analizarlo desde el ejemplo en español. Entonces, te he dicho que hagas tal cosa. Te he dicho que me llames. Eh, bueno, es sí, te he dicho. Ese dicho, ese no es decir, sino dicho, y no es dije, ¿no? Ese dicho es bien particular y esas son, ese tipo de palabras son las que se utilizan en alemán, ese tipo de verbos. Entonces, he andado, he estudiado, he venido, he mirado, ¿sí? No se dice, nosotros decimos miré, andé, estuve, fui, etcétera. Ese es el pasado perfecto, perdón, es el imperfecto y ese se utiliza simplemente en las formas escritas, también está en alemán y casi no se habla así. Entonces, bueno, entonces lo primero es el auxiliar que va en la segunda posición de la frase. Yo te he dicho, no, ich hab, ich bin, er ist, er hat, sie hat, eh, er hat, bla bla bla. Y al final el verbo. Entonces, la particularidad entonces del alemán es que el verbo que es conjugado va al final de la oración. Y eso tiene su propia lógica que uno va entendiendo y pues en primera instancia a uno le parece un poco loco o absurdo, pero eso uno lo entiende con el tiempo cuando tiene más bagaje del universo gramatical y contextual de por qué tiene sentido poner los verbos al final, que eso en realidad viene del latín. Em, pero bueno, eh, entonces la construcción de la frase en alemán para el pasado perfecto viene siendo aquí como los ejemplos: Ich habe dich an die Veranstaltung eingeladen.
Esto se puede traducir, yo te he invitado al evento. Y la forma gramatical, no como lo diría un alemán, traduciendo palabra por palabra en la estructura de la frase gramatical alemana, vendría siendo yo he a ti a la evento invitado. Eso quiere decir que invitado va hasta el final. Ich bin gestern auf den Markt gegangen. Gegangen es el verbo, va al final. El verbo conjugado, ¿no? Y tenemos el bin, que también es el verbo ser al comienzo. Entonces, ich bin gestern auf den Markt gegangen. Entonces, esto es súper importante acerca de cómo construir las frases en alemán y entonces para todas las situaciones cotidianas en las cuales estamos hablando y estamos describiendo algo que sucedió en el pasado, tenemos entonces que utilizar el verbo sein o haben como auxiliar, como ese yo te he dicho, y entonces ese dicho va al final de la oración. ¿Sí? Si yo digo en español, yo te he dicho que nos encontremos en la tarde, en alemán sería yo te en la tarde que nos encontremos dicho. No tiene mucho sentido, pero en alemán sí tiene sentido cuando lo escucha. Ich hab dich gesagt, am Abend zu treffen. Bueno, ahí quedó cortada. Porque en alemán ya se separan en dos frases por el tipo de información. Pero esta puede funcionar. Ich hab dich gestern zum Abendessen eingeladen. Ayer te he invitado a almorzar. Entonces, en la estructura gramatical en alemán, yo ayer te había para almorzar invitado. Ya, bueno, eso es importante para que nos podamos comunicar y pues una aclaración sobre el video pasado, que les dejo unos ejemplos, la regla escrita y pues nos podemos entonces ocupar con el tema del acusativo y dativo, que es bastante recurrente y bastante importante para la apropiada empleación del idioma alemán. Y pues sí, es uno de los conocidos dolores de cabeza de mucha gente y tiene su razón, sin embargo no es tan difícil. Y bueno, expliquemos qué es, porque nosotros también lo utilizamos, ¿no? En nuestro idioma. Entonces, el acusativo viene siendo una relación que se establece entre los sujetos de las oraciones. Eso quiere decir que no hay una misma relación o disposición entre las cosas cuando, por ejemplo, se dice que yo he visto algo o que yo veo a alguien o que te estoy viendo a ti, a cuando estoy diciendo que esto es mío, eso es de mí o eso es tuyo. No hay una diferente relación y esa relación que en español en la normalidad no se ve tan claramente, que aunque sí está. Y bueno, los alemanes tampoco hablan, o sea, hablan sin conciencia totalmente de esto porque simplemente están empleando el idioma como nosotros también, nuestro español, y no podemos captar cuáles son estos tipos de casos dativos y acusativos, sino que simplemente estamos pensando, viviendo e interactuando con las cosas y comunicándonos. Entonces, pues el acusativo y dativo viene siendo una forma de describir este fenómeno del lenguaje. Recordemos que los lenguajes siempre se dan de una forma verbal, oral, y después empiezan a tener una traducción escrita, empieza a salir el- la escritura del lenguaje, del idioma, pero primero viene lo, lo oral. Entonces, esta oralidad nos supone en este nivel de la realidad en el cual estamos interactuando con los diferentes objetos. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, eh,
Kannst du mich hören? Que es en alemán, ¿me puedes escuchar? Esta pregunta. Estamos hablando de una relación de la percepción y aquí un truco, una regla general es que cuando estamos hablando en alemán sobre los sentidos, algo que es percibido por los sentidos de la percepción, va con acusativo. Entonces, por ejemplo, uno no va a decir, kannst du mir sehen? En español sería, ¿me puedes ver a mí? Pero nosotros diríamos, ¿me ves? Ese me ves, en vez de me puedes ver a mí, supone una gran diferencia. Y en alemán, pues, sí sí existe la alteración y la variación, por supuesto, pero como en español vemos que suena muy raro si, o es una situación muy particular si uno dice me ves a mí, en vez de si uno dice me ves, ese me ves es muy diferente a mí. Ese a mí es lo que en alemán es dativo y ese me ves es lo que es acusativo. Entonces esto es pues muy importante para podernos expresar corrientemente y es claro esta relación entre las cosas, entre los objetos. Em, Podemos pensarlo en español, ¿no? Este libro es para ti o te veo a ti, ¿no? Es para ti, para ti o ti. Nosotros, bueno, no sé, no podemos distinguir estas divisiones de una forma tajante en el castellano, pero en el alemán sí se puede ver de una forma más tajante. Y pues así pasa con otros fenómenos del idioma y en viceversa, que se pueden ver claramente en español las diferencias y en alemán pueden llegar a ser borrosas. Pero bueno, prosiguiendo entonces con el idioma, cuando hablamos sí sobre los sentidos, entonces va a ser en una forma dativa. ¿Sí? ¿Me escuchas? O me escuchas a mí, ¿no? Es diferente, ¿me escuchas? Kannst du mich hören? Kannst du mir hören? ¿No me puedes escuchar a mí? Viene siendo dativo. Pues, ahí vemos esta diferencia. Y entonces ese era el primer truco acerca de los sentidos. Y entonces tenemos el siguiente truco. Y es que cuando nosotros estamos hablando corrientemente el idioma alemán, estamos pensando entonces cuáles son estas palabras adecuadas para describir y decir y expresarnos de una forma correcta. O sea, pone- cuando podemos poner en claro lo que queremos decir y nos podemos expresar en la manera en que queremos. O sea, cuando nuestro sentimiento o nuestro sentido para transmitir puede llegar a ser comunicado y entendido por el otro. Entonces, para afinar y aspirar a esta correcta transmisión del mensaje, es importante tener en cuenta acerca de qué es lo dativo y qué es lo acusativo, porque esta fina diferencia nos puede hacer interpretar por los otros de una forma totalmente diferente a la que queremos. Podemos darle a entender al otro algo que lo opuesto, si no tenemos esto claro a lo que queremos. Entonces, por eso es importante. Y este truco, entonces, para poder distinguir si es dativo o acusativo, es que si yo estoy hablando sobre un a dónde, entonces el sujeto de la oración, o de ese a dónde, lo que corresponda a ese a dónde, o pueda ser respondido por esa palabra, va a ser escrito en acusativo. Eso quiere decir que si en una forma normal o plana del verbo tomar, beber, ¿no? Entonces yo digo, el verbo es trinken en alemán. Entonces voy a ir a tomar algo a tu casa, a beber algo. Sí, vamos a beber un café.
Entonces se diría, lass uns mal einen Kaffee trinken oder lass uns ins Café gehen. ¿A dónde? Ins Café, in das Café. Also, eso significa vamos o vamos a tomar un café, es la proposición. Eh, les, les uns ins Café gehen oder ins Kino gehen. ¿A dónde? Ins. Entonces, ese a dónde, que viene siendo el, el sitio, el lugar, entonces es el café, ¿no? Entonces, el café, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Al café, ¿no? Entonces, ese al café, ese al, viene siendo la contracción de a el café. Ese a el café, ese el y ese a, pues juegan un rol bastante particular. Eso es lo que estamos intentando ver cómo funciona en el alemán. Entonces, en alemán es in das Kaffee. Eso es el acusativo. De das es das. El dativo de das es dem. Entonces, si nosotros estamos preguntando el dónde, siempre va a ser ese dem, ese acusativo, dependiendo, ¿no? Si es femenino es dea. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo estoy en la escuela, ¿dónde estoy? Estoy en la escuela, digo in der Schule. Es die Schule, que es femenino, pero cuando yo digo en la escuela, ya viene siendo, se transforma ese die Schule en dativo. Eso quiere decir que tengo que decir in der Schule. Bueno, esto lo tenemos que tener entonces muy claro y muy en cuenta, que cómo funciona el alemán en este sentido. Y es que si estoy hablando de un dónde, de un en dónde, siempre va a ir con dativo. Y si estoy hablando de un a dónde, va a ir con acusativo. Entonces, sí, lo podemos emplear en muchos ejemplos. Por ejemplo, ya, si vos bist du, alguien llama, ¿no? Te pregunta por teléfono, nada, vos bist du, ¿dónde estás? Y nos responde, ich bin auf dem Park. Ah, estoy en el parque. Ich bin auf dem Park. No, sí, estoy en el parque. Si estoy diciendo, de nuevo la situación, no, vos visto. Y yo en realidad estoy caminando hacia el parque, yo digo, estoy caminando hacia el parque. Ich laufe in den Park. Con N, no con M. In den Park. Porque es acusativo. Es der Park, el parque, den Park, en el parque, y dem Park, en el parque. Bueno, esto es lo que viene siendo el acusativo y el dativo. Sin embargo, se complejiza. ¿Cómo más podemos observar este fenómeno, describirlo sobre el acusativo y el dativo? Volviendo a este tema sobre la estructuración del lenguaje a partir de la experiencia cotidiana con las cosas. Entonces, muchas veces estamos hablando, diciendo frases en las cuales hay un sujeto, hay una silla, por ejemplo, y le pasó algo a la silla, se le rompió una pata, entonces la pata está ahí al lado de la silla y estamos hablando con alguien y estamos hablando sobre la pata de la silla, no del color de la pata de la silla, ¿no? Entonces el color de la pata de la silla, ¿no? Esto ya nos supone unas relaciones entre estas diferentes cosas, ¿no? Si estamos en la casa y le queremos dar algo a alguien, necesitamos algo de alguien, ya ese necesitar algo de alguien ya nos supone ese algo que necesitamos y a ese alguien y a nosotros, ¿no? Entonces estas triadas o diferentes relaciones que se establecen en la cotidianidad implican una forma pues del pensamiento también y de comunicación y pues por lo tanto también de una gramática escrita
y, y pues del lenguaje en general. Entonces aquí he puesto unos ejemplos en los cuales podemos ver cómo estos comportamientos suceden y cómo podemos entonces identificar en la cotidianidad cuando estamos hablando con alguien sobre cómo tenemos entonces que decir, nombrar las cosas con relación a este acusativo y dativo para podernos expresar de una forma eficaz. Entonces, este ejemplo, ¿no? Me puedes enviar el correo a mí, ¿no? Me puedes enviar un correo a mí. Entonces, aquí ¿quiénes están? Estoy yo o el hablante diciéndole a alguien más, a otra persona, a una segunda persona, si puede enviar un correo, que es la tercera persona o objeto de, del significado de la frase. Entonces, no está este enunciante que le enuncia a alguien algo sobre otra tercera em, esencia o sujeto de la oración. Entonces, esto entonces nos pone, ¿no? A reflexionar un poco entonces cómo podemos identificar la estructura de la frase en alemana. Entonces, este, esta formulación en alemán, la pregunta es kannst, que es la pregunta, va al comienzo de la frase, siempre. Entonces, bueno, aquí bonus y pequeño paréntesis, todas las frases en alemán que son preguntas, todas las preguntas en alemán empiezan con el verbo al comienzo. Punto. Puedes hacer esto, quieres, igual que en español, pero en español se pueden hacer de otras formas, pero en alemán siempre el verbo va al comienzo de las frases que son preguntas. Si no, nadie va a entender que es una pregunta, así por experiencia. Entonces, kannst du mir den E-Mail schicken? Entonces, aquí du es tú, ¿no? Es a la segunda, al que le estoy diciendo algo, sí, que le estoy diciendo algo, le estoy diciendo que me envíe a mí, ¿no? A mí, esa relación, a mí, yo le estoy diciendo a esa persona que tenga algo para conmigo, y entre tanto le estoy hablando sobre otro objeto que es el email. Entonces, podemos ver cómo esta relación móvil hacia mí me pone en un dativo, y de lo cual estoy hablando es acerca del email, ¿no? Entonces este email, que es acerca de lo que estoy hablando, viene siendo el objeto acusativo de la oración, ¿no? Yo soy el enunciante que está hablando sobre el email que necesito, y se lo estoy comentando a alguien, pero que necesito acerca de ese email, que me lo envíen a mí. Entonces ese que me lo envíen a mí viene siendo el objeto dativo, que ya viene siendo casi el extra o aparte de la oración. Y eso viene siendo el mía, a mí. Y ese du, pues a ti, a tú puedes por favor enviarme el correo, ¿no? Ese el correo, entonces ya es el objeto acusativo, que si es entonces masculino viene siendo der email, recordemos. Entonces viene siendo den email por el caso acusativo, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos identificar las partes, los sujetos de la oración, para poder entender cuáles son entonces estos sujetos acusativos y dativos de las oraciones, y podamos decir entonces, podamos entender que ese es el correo del cual estoy hablando, y es que necesito que me lo envíen a mí, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, el siguiente ejemplo es: Eine Frau hat uns diese Zehnernote gegeben. Una mujer nos ha dado este billete de 10. Entonces aquí podemos ver otra vez el perfecto, un ejemplo del pasado perfecto. Una señora nos ha dado a nosotros ese billete, entonces ese dado va al final, que viene siendo gegeben. Uns es a nosotros. Dices es el objeto acusativo, entonces estamos diciendo, una señora nos da un billete a nosotros. Entonces ese a nosotros
es dativo, igual que se siente en el español también, no es a nosotros, o sea, si es a nosotros, nos da ese billete de lo cual estoy hablando, estoy acusando, estoy enunciando ese billete, que es pues la señora nos dio ese billete a nosotros. Hacia nosotros el dativo, el billete que estoy enunciando sobre la oración es el objeto acusativo y por eso va dices, ¿no? Das, note, dinote, perdón, pero sí, bueno, dinote, que es femenino, entonces es dinote, dice, note, este billete, no es el billete, sino este billete, dice, billete, note, que viene siendo acusativo, ¿no? Si fuera dativo, el dativo de, del femenino es der, ¿no? Entonces, por eso es importante. Hat uns dice, note, nos ha dado este billete a nosotros. Uns, que es el objeto dativo de la oración, que son nosotros. Entonces, otros dos ejemplos. Das Kind füttern die Kuh mit dem Mehl. El niño alimenta a la vaca con la avena. Entonces, el niño es el sujeto uno de la oración, el que primero estoy enunciando, que ejecuta una acción a la vaca, ¿no? Entonces viene siendo el objeto indirecto o lo que se acusa entonces de la oración, la vaca, el niño le da a la vaca, ¿qué le da? Entonces ya ¿qué le da? ¿No? Ya viene siendo el tercer sujeto, ya viene siendo entonces el dativo, mit dem Mehl, ¿no? ¿Con qué alimenta el niño a la vaca? Con la miel. Entonces ese con la miel es dativo. ¿Por qué? Porque primero está el niño que estamos enunciando que realiza una acción a un algo que es la vaca, y esa vaca pues recibe la acción del niño, entonces es acusada, ¿no? Indirectamente se está hablando de ella, pero lo que se dice es algo del niño. Y entonces para poder entender esto de qué papel, qué rol juega la vaca en la oración, es que es alimentada por el niño, pero lo que están diciendo es que es alimentada por el niño con avena. Entonces ese con avena, ¿no? Ya viene siendo ese tercer objeto que le da sentido a la oración, que hace parte de la oración, ese tercer sujeto en ese tipo de relaciones de implicación, ¿no? Es el niño que alimenta a la vaca con miel, con avena, ya nos supone entonces unos tipos de relaciones, y por eso podemos ver que entonces la vaca es el sujeto acusativo, la avena es el sujeto dativo y el niño viene siendo el sujeto principal, el sujeto uno que enunciamos en la oración. Bueno, entonces a continuación he organizado una lista de preposiciones. Las preposiciones son todas estas pequeñas palabras que utilizamos para hablar sobre estas relaciones entre los objetos y las cosas, y las personas y las situaciones. Entonces, en español es lo que entendemos por sobre, entre, abajo, arriba. Si esto nos pone estas relaciones entre los objetos y las cosas, y son limitadas, nos sirven mucho para no solo describir cómo están posicionados los objetos tangibles, sino también las situaciones, e incluso nos sirven para denotar procesos que suceden. Por eso las preposiciones son muy útiles para expresarnos y para entender desde varias aristas y perspectivas cómo se desenvuelve el idioma, ya que las preposiciones
eso, cumplen estas funciones, estas características de explicar procesos, pero también explicar la relación física entre las cosas, pero también nos sirve para explicar la relación entre situaciones. Entonces por eso son bastante útiles y sí nos permiten ver cómo se desenvuelve el idioma desde su uso. Entonces la primera preposición es up, que la podemos traducir como a partir de, y la vemos en los letreros usualmente, hay una película que empieza, en un café en que abren, en un evento que sucede. Entonces se dice ese a partir de tal hora es up, a partir de tal hora up 16 Uhr, a partir de las 16 horas, machen wir auf, abrimos, ¿no? Y aquí tenemos entonces otra preposición, ese auf, como les dije, entonces es abrir, es otra proposición que les dije, nos explica un proceso, una acción, aufmachen es abrir, entonces ab 16 Uhr machen wir auf. Tenganlo en cuenta que a partir de entender estas sensibilidades uno entiende el idioma también y lo puede utilizar. Entonces, sí, más adelante veremos cómo este aufmachen, que es un verbo, funciona, ¿no? Es un verbo con preposición que implica este proceso, pero también lo podemos entender de una forma muy literal que es machen, hacer, y auf es el movimiento de abrir. Entonces, literalmente sería hacemos abertura desde las 16 horas. Bueno, entonces el siguiente ejemplo para entender también este abfahren con relación a los verbos que tienen estas preposiciones son verbos muy particulares. Porque aquí entonces vamos desentrañando así en el idioma el verbo para decir manejar a partir de viene siendo entonces abfahren. Si estoy yo comunicando con una persona sobre un trayecto de un bus, de un tren, entonces desde dónde, a partir de qué punto viaja el tren, entonces ab München fährt der Zug. Entonces el tren viaja a partir de München. Ese a partir, no, abfahren, sigue teniendo su significado. Ese ab, que es bastante conceptual, a partir de cierto determinado punto sucede algo, que es este fahren, en este caso el verbo, si uno lo escribe así solo enunciándolo, es abfahren, pero si yo estoy hablando y estoy diciendo en el presente, ich fahre ab 16 Uhr ab, si viajo a partir de las 16 horas, ahí si se dan cuenta se divide, ich fahre ab, ¿no? Ahí ese yo viajo a partir, pero es un solo verbo, viajar a partir de, y en alemán eso es una sola palabra, eso es un solo concepto, que esto nos divide un poco culturalmente porque nuestro idioma no funciona así, con verbos separables, verbos que se separan en la oración. Entonces la regla es bastante sencilla, es que estos verbos cuando son separados, cuando se usan de forma separada, que es en el presente, la preposición va al final. Otro ejemplo para entender esto entonces viene siendo abschließen. Entonces aquí vemos el ejemplo viene siendo si yo estoy estoy encontrándome con alguien y ya nos vimos y yo me voy, ya me tengo que ir, le digo acompáñeme a soltar la bicicleta y nos vamos, me voy. Entonces ese verbo de ir a soltar la bicicleta es abschließen. ¿Por qué es abschließen? Schließen es el verbo para cerrar.
su familia, ¿no? Schließen, Schluss, significa llave, consecuencia, bueno, schließen es cerrar. Y entonces cuando uno cierra el candado de la bicicleta, eso quiere decir que en ese proceso uno está cerrando la bicicleta. Eso significa einschließen. Cuando digo estoy cerrando la bicicleta, se utiliza la palabra einschließen y se dice ich schließe das Fahrrad ein. ¿No? El verbo einschließen y entonces queda, lo voy a repetir, ich schließe das Fahrrad ein. Como, ahí vemos cómo se comporta entonces este verbo separable. Pero entonces volviendo al caso de abschließen, este abschließen, cuando yo me estoy yendo, significa entonces que es el fin del proceso. Este es el otro significado de ab, que no es solo a partir de un punto que pasa algo, sino que también significa el fin de un proceso. ¿No? Si yo ya cerré la bicicleta y ya me voy, entonces el fin de ese proceso de haber cerrado la bicicleta es soltarla. Entonces, como se acaba ese proceso, se dice abschließen. Eso es importante también, pues, para entender el idioma. Y digamos, si quiero decir, tengo que cerrar mi bicicleta, se dice entonces, ich muss das Fahrrad abschließen. Bueno, la siguiente proposición, entonces es an. Y an significa estar enfrente de algo, junto a algo. La típica forma de entenderlo es an die Wand, porque una pared siempre está parada, entonces lo que está siempre, un cuadro, una persona, siempre está de una forma particular y específica y no puede estar de otra cuando está pegado a la pared, no, un cuadro en la pared solo puede estar así verticalmente haciendo contacto, ¿no? Muy junto entonces a la pared. Entonces das Bild an die Wand, ¿no? Das Bild steht oder hängt, cuelga, das Bild hängt, la imagen cuelga an die Wand, la imagen cuelga en la pared. Das Bild hängt an die Wand, an die Wand. Por ejemplo, si alguien ya, si uno está esperando un invitado, entonces el invitado llega a la casa y timbra a la puerta, no sabe cuál es el timbre, entonces llama por teléfono o escribe un mensaje diciendo que ya llegó, que está abajo, enfrente de la puerta, y lo que va a escribir entonces esa persona es Ich bin schon an deiner Tür. Ya estoy frente a tu puerta, ya estoy a tu puerta, ¿no? Aquí vemos entonces que an die Tür, es esa preposición e implica esta relación muy de estar enfrente a algo vertical, de estar como casi como frente a una pared. An implica esta relación posicional. Y bueno, acerca de las preposiciones en general, entonces tengo que aclarar que hay unas preposiciones que llevan acusativo o transdativo. Entonces, si yo estoy preguntando ¿dónde estoy? Entonces tengo que decir Ich bin schon an deiner Tür. Ese an deiner es dativo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo dónde estoy. Si estoy diciendo si voy a tu puerta, pues ya se dice es que zu deiner Tür, que es bueno, ya estoy yendo a tu puerta. Entonces sí, hay diferentes posibilidades para las preposiciones o que sean acusativas o dativas, dependiendo, ¿no? Si ya, por ejemplo, si estoy diciéndole a alguien, puedes colgar el cuadro en la pared,
Entonces eso quiere decir que le estoy diciendo en dónde, a dónde, hacia en la pared, hacia la pared, en la pared. Eso quiere decir que esta acusación de la pared, de este movimiento de por favor puedes colgar el cuadro en la pared, ese movimiento implica que sea acusativo, esa es la regla. Entonces, kannst du das Bild an die, acusativo, Wand hängen? Kannst du das Bild an die Wand hängen? Bitte. Eso significa, puedes colgar tú la imagen a la pared, por favor. Y eso va en acusativo. Si estoy diciendo das Bild hängt an der Wand, que es la imagen cuelga en la pared, entonces es an der Wand. Como se dieron cuenta, ya es el dativo. Porque lo que estoy diciendo es dónde está. La pintura del cuadro está en la pared. Donde cuelga, cuelga en la pared. Es decir, colgar ya en la pared ya implica un dativo porque es un dónde. Si estoy diciendo puedes colgar la pintura a la pared, ¿no? Es diferente es en la pared, sino a la pared. Nosotros también lo decimos diferente. Ese a la pared implica esa acusación. Y entonces, si bien vemos que entonces se utiliza an, depende si estoy diciéndole a alguien vaya hacia allá o cuelgue eso hacia allá. Así estoy diciendo acá es donde está esto, eso ya implica un cambio diferente en el sentido de la comunicación. Entonces, un verbo en el cual está, que es bastante usual, en el cual está esta preposición, es el verbo empezar. El verbo empezar en alemán es anfangen. Si estoy nombrándolo y ya, o estoy diciendo empezar, se dice anfangen. Si estoy diciendo inicio, se dice Anfang, que ya es el inicio, ¿no? Una cosa es iniciar o empezar y otra cosa es el inicio. Entonces, en el ejemplo del verbo separable, para que lo veamos, entonces, si es anfangen, entonces an va al final de la frase, cojo fangen y lo conjugo. Entonces, si estoy hablando del trabajo, quiero decir el trabajo empieza mañana, entonces tengo que decir die Arbeit, el trabajo, fängt, empieza, fíjense que está sin el an, empieza morgen, mañana, an. Die Arbeit fängt morgen an. Tiene su sonoridad, ¿no? No se puede decir die Arbeit anfängt morgen. Eso suena muy... No es la gramática, no suena tan correcto. No suena tan bien. Die Arbeit fängt morgen an. Es diferente. Y sigamos, entonces quiero decir, el trabajo empezó ayer, o yo he empezado el trabajo ayer. Se dice entonces, ich habe die Arbeit gestern angefangen. Empecé ayer el trabajo. Entonces sí, anfangen, angefangen, empezado, y fängt an, él empieza. Bueno, la siguiente preposición es aus, y con esta preposición denominamos proveniencia, afuera, hacer, por ejemplo, si estoy diciendo ich komme aus Kolumbien, si provengo de, yo soy de, se dice con aus, siempre. Esa es la regla. Aus siempre va en dativo. Es fácil en ese sentido. ¿Qué más puedo decir con aus? Por ejemplo, que algo está hecho de un material, está hecho de ese material, ese de viene siendo aus en esos casos. Der Schreibtisch ist aus Holz. La mesa es de madera, significa esto. Entonces, para esto nos sirve aus, para determinar una proveniencia de alguien, de un sitio, de un lugar, o para decir que algo está hecho de algo. Y incluso
Aus también no, la podemos utilizar, por ejemplo, em, cuando queremos apagar algo, apagar el computador, apagar el calentador, apagar la radio, se utiliza el verbo ausmachen, es el verbo separable. Entonces, puedes decir, kannst du das Radio ausmachen, bitte? Y eso significa, entonces, puedes apagar la radio, por favor. El siguiente, la, la siguiente preposición es by. By significa con, junto de, puede variar. Se puede decir, la regla es, por ejemplo, si estoy con alguien, estoy donde alguien, se dice ich bin bei. Ich bin bei der Arzt, ich bin bei meine Oma, estoy donde mi abuela, no estoy con mi abuela, ich bin bei Agentur, estoy en la empresa. Va siempre en dativo también, entonces eso es una ventaja. Por ejemplo, una pregunta que se puede hacer es, ¿puedo comer en tu casa? Se pregunta, ¿kann ich bei dir essen? Ese bei dir es como contigo, pero en tu casa, ¿no? En tu casa. Bueno, bis es la siguiente preposición, nos significa hasta. Lo podemos decir temporalmente, hasta tal punto, o espacialmente, hasta esta línea tenemos que rayar o cortar. Entonces aquí los ejemplos son, bis es con acusativo, entonces man muss auf Deutsch bis zu dem Punkt lesen, que es una tiene que leer en alemán hasta el punto. Eso es una regla también es un tip, un trickcito, que es que sí, cuando uno lee el alemán, lo mejor es leer la frase hasta el final, hasta el punto, para poderla entender. O pues más que hasta el punto, hasta el final. Pero bueno, aquí para el ejemplo es hasta ese punto, ese hasta se dice con bis. Bis significa hasta tal punto. Bueno, la siguiente, otro ejemplo es bis. Alguien le pregunta, ¿no? ¿Hasta qué horas va la clase? Bis wie viel Uhr geht das Unterricht? ¿Hasta qué horas va la clase? Bis hasta, ja, bis hasta wie viel Uhr, hasta qué hora geht va die Unterricht, la clase. Bueno, la siguiente preposición es durch, pues a través de. Entonces es acusativo porque implica este movimiento, desplazamiento, a través, atravesar. Entonces, un ejemplo es ich laufe durch die Straße, es el acusativo, die Straße. Y hay otra forma de durch que es la del proceso, que ahí está, por ejemplo, el verbo durchlesen, durchmachen, durchschreiben. Ese durch, etwas machen, hacer algo a través de, significa ese durch, es llevarlo a conclusión, llevarlo a través de su proceso hasta el punto, ya ha atravesado, ¿no? Ese durch ahí nos dice que entonces ha sido ya la acción llevada a través de ese proceso. Y por ejemplo, si yo quiero decir, yo ya me leí un libro entero, ¿no? De comienzo hasta el final, ya hice el proceso de leerlo completamente. Hacer es el proceso de leer completamente. En alemán es un solo verbo, que es durchlesen, leer completamente a través del libro. Entonces este durch nos implica que este proceso ha sido llevado a través de lo que implica el mismo, como por ejemplo leer o escribir, ¿no? Y
Y sí, entonces nos implica este proceso. Durch puede ser a través de, pero también la implicación de este proceso que ha llevado, ha sido llevado a cabo a través de su misma realización. Y el ejemplo aquí que les traigo entonces, man kann nicht alle Bücher durchlesen. No, una no puede leer todos los libros hasta el final. Bueno, el siguiente es auf. Y sí, ¿no? Una frase que se utiliza mucho cuando las personas dudan si uno puede hablar alemán o no, o cuando uno desea hablar alemán con un alemán o con otra persona, se dice, se afirma entonces, wir können auf Deutsch reden. ¿Sí? Nosotros podemos hablar en alemán fresco. Entonces, sí, wir können auf Deutsch reden, hablar en un idioma, ese auf es, es, el, es la preposición. Entonces, cuando estamos hablando en un idioma, en cualquier idioma, es auf, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque uno cuando está hablando no puede llegar a ese proceso lógico de cuál es la preposición que tiene que utilizar, sino que se las tiene que acordar y aprender y ya luego uno le va entendiendo el sentido. Pero de momento sí, algo muy fijo que toca tener en cuenta son cosas que menciono y por ejemplo esta es una de ellas. Cuando se está hablando en un idioma es auf, porque uno puede tender a pensar que es otra cosa, que es otra preposición. Como hablemos en alemán, ¿no? No dicen en alemán, en español, en alemán, ¿no? Que sería in, entre, no sé, no tiene nada de sentido, se dice auf en alemán. Entonces, sí, el otro significado del auf es abrir y el verbo entonces es aufmachen, hacer el proceso, ¿sí? Realizar apertura, ¿sí? Realizar este proceso, ¿sí? El alemán funciona muy conceptualmente, machen, realizar, acción, y auf, abrir, entonces aufmachen, abrir, y, y entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien, ¿puedes abrir por favor la ventana? Le digo, ¿kannst du das Fenster aufmachen? Aufmachen es abrir, entonces. Y bueno, entonces así también funciona este verbo. Están, sí, dependiendo de lo que uno diga, pues varía el acusativo o el dativo. Entonces si yo digo, sie klettern auf den Berg, ellos están, ¿no? Es a dónde, es un proceso, ese es desplazamiento, es la montaña, entonces va en acusativo, den Berg. Pero si yo estoy diciendo él está sentado sobre la silla o dónde está sentado, él está sobre la silla o está en la silla, hacia dónde, entonces es dativo. Y por eso se dice entonces auf dem Stuhl, auf dem, entonces es dativo, ese dem. La siguiente preposición es für y sí significa un por, un par, un para. Y en ejemplo entonces, ist das für mich? Eso es para mí, es eso para mí, ese para, ¿no? Für mich, para mí. Entonces vemos como es acusativo, ¿no? Incluso en español es para mí, ¿no? En vez de decir es para mí, ¿no? Es para mí, no. Es para mí, estás für mich, ese mich es el acusativo. Ahí para que lo vayamos sintiendo. Entonces, vielen Dank für deine Hilfe. Muchas gracias por tu ayuda. Entonces, vemos que el acusativo está en el deine Hilfe. Für nos lleva hacia acusativo. Muchas gracias por tu ayuda. No decimos muchas gracias por ti. O sea, por ti ayuda. No, sino gracias por tu ayuda. Entonces es acusativo, muchas gracias por tu ayuda.
Gegen es contra, en contra de. Y bueno, aquí un ejemplo, entonces les traigo un título de una película en alemán, es Gegen die Wand, para que se acuerden de la preposición contra la pared, la canción contra la pared o contra viento y marea, o contra uno, contra nadie, contra todos. Gegen, y es en acusativo, Gegen die Wand. Y hay otra forma de entender entonces ese Gegen contra, en contra, em, cuando estamos diciendo hacia, hacia tal hora nos encontramos, que no estamos diciendo una hora en específico, sino más o menos alrededor de como gegen 15 Uhr treffen wir uns an, hacia las 15 nos encontramos. Ok, entonces gegenüber, entonces también es una preposición, va siempre en dativo, y una forma de entenderlo es cuando hay una calle en el medio y del otro lado está alguien, estoy yo, entonces es enfrente de, pero no directamente enfrente como decir en an, sino que está cruzando, está enfrente pero cruzando. Entonces, si yo estoy diciéndole a alguien que está en una tienda, ¿no? Yo lo estoy esperando afuera y esa persona está en la tienda y esa persona me llama y yo estoy dando una vuelta, le digo no estoy literalmente enfrente de la puerta de la tienda, pero estoy al otro lado de la calle, estoy enfrente de la tienda al otro lado de la calle. Eso se dice gegenüber. Ich bin vor den Laden gegenüber. Estoy ahí enfrente de la tienda, pero al otro lado. Ya, es gegenüber. In, en, ¿no? El in se utiliza para espacios cerrados. Todo espacio cerrado. Entonces, si yo digo en el teatro, en el cine, en, en el baño, en el cuarto, se utiliza. Entonces, sí, dependiendo lo que, sí, si estoy diciendo a dónde estoy yendo, al cuarto, al cine, al baño, donde sea, que sea cerrado, es in y con acusativo. Si es que estoy diciendo hacia dónde, y si estoy en el baño, entonces in y en dativo. Entonces, in dem Zimmer, en el cuarto, es dativo, y si es acusativo es in das Zimmer, ¿no? ¿A dónde voy? A dónde voy? Al cuarto, se contesta in das Zimmer, pero si estoy diciendo estoy en el cuarto, se dice in dem Zimmer, que es el dativo. Y hay otro ejemplo, entonces, como en realidad, que nosotros lo decimos en español, se dice en alemán in Wirklichkeit. Entonces, queremos decir en realidad, eso fue de otra manera, decimos in Wirklichkeit, das war ganz anders. La siguiente preposición es mit, es fácil porque siempre va con acusativo, con dativo, y significa con. Entonces, les trae el ejemplo, estoy con mi tía, ich bin mit meiner Tante. Ese mit meiner es femenino, ¿no? Mi tía, entonces se dice ya, mit meiner Tante, estoy con mi tía, ese mi tía, estoy con mi tía, implica un sujeto dativo. Si uno no dice estoy con la tía, o pues suena, no es tan correcto, suena extraño. Estoy con mi tía. Y yo trabajo con las manos. Se dice ich arbeite mit den Händen. Aquí hay un tip también, no se les vaya a olvidar, que entonces mit siempre es contativo y que cuando el dativo son varios sujetos, o sea, es plural, en este caso las manos. Entonces las manos
la palabra manos, Händen, gente va a recibir una N al final, Händen, cuando siempre que utilizamos el dativo con plural, el objeto del plural, eso quiere decir si son las manos, o sea, las manos, va a recibir una N al final, no se les olvide. Antes de proseguir con la lista de preposiciones, vamos a observar entonces esta tabla en la cual ya tenemos suficiente material para analizarla, interpretarla. En ella se muestran entonces las variaciones que existen con relación al caso que venimos trabajando, que es el acusativo y el nominativo. Y aquí podemos analizar entonces con algunos ejemplos. Uno de ellos vendría siendo la frase yo estoy en el carro. Entonces es lo primero que se nomina, soy yo. En alemán es muy importante que siempre se nombre el sujeto, ya que en el español no lo hacemos constantemente y nuestra forma de hablar nos permite hablar sin que tengamos que enunciar constantemente el sujeto. En alemán a veces es posible, pero usualmente siempre tiene que ser muy claro, muy explícito y nombrarse. Entonces la mayoría de las frases, incluso que soy el, el, el sujeto yo, el enunciado, entonces se tiene que decir el ich, el yo. Si ya es que me escuchas, ya viene siendo du hörst mich, que es el acusativo, y tú me das eso a mí, ya es du gibst mir das, que es acusativo, mir, zu mir, a mí. Tú me das eso a mí. Lo mismo, yo te doy eso a ti, du, also ich, yo te doy eso a ti. Ich gebe dir das. Das es el acusativo y ich gebe dir, te doy a ti. Es el receptor de ese otro, que es eso que doy. Es dir el dativo. Pero si tú me das eso a mí, pues ya viene siendo du, tú gibst, me das, mich, a mí, zu mir, a mí, me das eso a mí, tú gibst mir das, tú me das eso a mí, tú gibst mir das, tú le das eso a él, du gibst ihm, a él, das, eso, du gibst ihm das. Si es él le da eso a vosotros, a ustedes, él gibt es euch, él les da eso a ustedes, euch, a ustedes, gibt es el acusativo, euch, dativo, a ustedes. Sí, les recomiendo entonces practicar todas estas combinaciones. Tú le das eso a él me da eso a mí, ellos se dan eso a ellos, ella le da eso a él, ella le da eso a ellos, ella le da eso a ustedes. Sie gibt es euch, sie gibt es ihnen, gibt es mir, sie geben ihm das, y así, con todas las posibilidades, todas las variables, para que nos vayamos enterando con esto. Ya lo otro que viene siendo entonces la variación cuando empleamos los verbos, la conjugación. Esto lo veremos en otro video, pero pues también se puede encontrar en la red. Y
Bueno, hay que practicar con él. Seguimos entonces con la lista de preposiciones. Nach significa según algo. Por ejemplo, según él, he hecho tal cosa, según la receta, según la palabra, nach dem Wort, según la palabra, nach dem Rezept, según la receta, pero también implica un hacia, un sentido. Por ejemplo, siempre que decimos que viajamos a un país, se dice ich fahre nach einem Land, nach Kolumbien, nach Deutschland, ich fahre nach Deutschland, yo viajo hacia Alemania. Nach siempre es dativo, entonces nach dem Land, yo viajo a el país, nach dem Rezept, porque es, la receta es neutral en alemán, es das Rezept, entonces es nach dem Rezept. Y hay otro caso que es, por ejemplo, muy académico, que es la pregunta por algo, es nach, die Frage nach dem Sinn, la pregunta por el sentido, por ejemplo, o sí, así hay muchos títulos, die Frage nach dem sentido, Bedeutung. Bueno, la siguiente preposición es na, implica cercanía, implica que ya está, sí, que se encuentra en una región cercana. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando estamos llegando hacia una localización donde nos vamos a encontrar con alguien. Sigamos, queremos decir, ya estoy cerca, envío por un mensaje de texto o llamo y digo, no, ¿dónde estás? No, ya estoy cerca, ya estoy llegando. Se dice, ich bin an der Nähe, ich bin schon an der Nähe. Sí, estoy ya en la cercanía, estoy ya cerca. Ich bin schon nah, ya estoy cerca también. Nähe es cercanía, que ya es un objeto, ¿no? La cercanía. Pero si decimos ya estoy cerca, ya viene siendo esta preposición que es cerca de. Ich bin schon nah, estoy ya cerca. Y es de ti, entonces nah von dir, estoy cerca de ti. Y von es siempre dativo también, que ya lo veremos. Entonces tenemos después neben, es la preposición que implica estar junto a. El libro está al lado del cuaderno, está junto al cuaderno. Das Buch liegt neben den Heft. Das Heft, Entschuldigung, das Buch liegt neben das Heft. El libro está al lado del cuaderno. La taza de café está al lado de el celular. Die Tasse ist neben die Papier. Entonces, sí, acusativo para el caso de neben, junto. También, en una forma más conceptual, podemos decir enumerar, por ejemplo, consecuencias de sucesos, o enumerar una serie. Neben die Hunde sind die Katze Muttertier. Entonces, junto a los perros, los gatos son mamíferos. Hundes es perros y gatos es Katze. Neben die Hunde, die Katze sind Muttertier, familiares. Mamíferos en persona. Entonces, la siguiente preposición es ohne, significa sin. Por ejemplo, si estamos pidiendo un café y queremos el café sin azúcar, entonces
quien atiende, ¿no? Dicen mit Zucker oder ohne, ¿no? Entonces, con azúcar, mit Zucker, oder o ohne, sin, con azúcar o sin azúcar, o sin, con azúcar o sin, mit Zucker oder ohne. Y si uno dice sin, ¿no? Sin azúcar, ohne, es, es así. Es una preposición que lleva siempre el acusativo. Ohne dich, sin ti, ohne, ich kann das Fahrrad ohne Hand fahren, puedo manejar la bicicleta sin manos. Tenemos entonces el siguiente, la siguiente preposición, que es seit, significa desde, hace, y es siempre dativo. Por ejemplo, ¿hace cuánto vives en Alemania? Ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland. Hace 3 años vivo en Alemania. Entonces, lo que les decía hace un momento, como es una preposición que es en dativo, siempre, ¿hace cuánto? Desde hace cuánto. Va siempre con, en el caso de los plurales, va con una N al final. Es decir, que Jahr es año, Jahren, Jahre es años, y si yo estoy hablando con, expresando que es de hace tantos años, se le agrega a Jahre, que son años, se le agrega una N, porque es el dativo, porque es el plural de años, entonces, y está en el dativo. Esto es una regla general que no nos debemos preocupar demasiado, ya que pues es sencilla. En el caso dativo, a los objetos que son en plural se les agrega una N. Ya, sencillo. Seit 3 Jahren wohne ich in Deutschland. Hace 3 años vivo en Alemania. Entonces este seit, ich habe seit gestern angefangen, das Buch zu lesen. Ayer empecé a leer el libro, desde ayer empecé a leer el libro. Y desde ayer he empezado a leer el libro. Seit gestern habe ich angefangen, das Buch zu lesen. Aquí tenemos entonces un bonus con una frase que veamos aquí cómo se separan. En el caso del alemán, lo que decimos en una frase en español, aquí necesitamos una coma en alemán, y es en la frase que es Ich habe seit gestern angefangen, das Buch zu lesen. Ich habe seit gestern angefangen es una frase completa, está el verbo, está en perfecto. Ich habe, yo he, seit gestern, desde ayer, angefangen, desde ayer he empezado. Esa es una frase. Ya nos viene una coma, das Buch zu lesen, que es la información adicional, y este zu lesen es a leer el libro. Yo he empezado desde ayer a leer el libro. A leer el libro, ese a es zu, que es zu lesen, a leer. En español utilizamos también la forma infinitiva del verbo, que es a leer, a comer, a sentarse, a mirar, a ver. En alemán ese a en infinitivo de los verbos es zu, sencillo siempre, igual que en español a. Zu lesen. Entonces empezó a leer el libro. He empezado a leer el libro. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen. Bueno, aquí para que le meta un poquito de variaciones, la construcción de las frases. Ahora tenemos el siguiente pronombre, que es statt, y significa en vez de. Un ejemplo es en vez de eso podemos salir, ¿no? Estamos con una persona discutiendo qué vamos a hacer, y esta persona nos dice, cocinemos.
Y yo respondo, "Ah, en vez de eso, salgamos, ¿no?". Entonces ahí se dice stattdessen oder wir können stattdessen rausgehen. Stattdessen können wir rausgehen. En vez de eso podemos salir. Statt en vez de. Aquí está el otro ejemplo. Wir können statt dem Fernsehen Nudeln kochen. Nosotros podemos, en vez de ver la película, cocinar pasta. Podemos cocinar pasta en vez de ver la película. La siguiente preposición es trotz. Es también siempre con dativo. Y significa a pesar de. Y si el ejemplo clásico, ¿no?, del polémico clima en Alemania, que es bastante frío a veces, es a pesar del clima, a pesar de la lluvia, a pesar de la nieve, trotz das Wetter, dem Wetter, en realidad es genitivo, trotz des Wetters, a pesar del clima, trotz dir, a pesar de ti, trotz irgendwelchen Hindernisses, a pesar de cualquier impedimento, trotz allen, a pesar de todo, permanezco. Entonces, trotz, a pesar de. No sé, el alemán es muy sonoro también, ¿no? A pesar de, es muy. Trotz también, el sonido nos está manifestando ese estado. Bueno, la siguiente proposición es über, que significa sobre, y eso en un sentido espacial, ¿no? El- la jalea está sobre la nevera, entonces der Jam ist, steht auf dem Kühlschrank, sobre, über dem Kühlschrank. Sí implica esta relación de sobre espacial, pero también es en español cuando se habla sobre algo, que es en el ejemplo que tenemos acá. Wir reden über dich, nosotros hablamos sobre ti, acerca de ti. En este sentido espacial les puse el nombre de una película muy famosa de los 60, 70, de Fritz Lanz, creo que es Der Himmel über Berlin, muy conocida, El cielo sobre Berlín. Aquí nos podemos acordar de la preposición por el über Berlin y de la película. Y por ejemplo, was kannst du über die Situation sagen? ¿Qué puedes decir sobre la situación? Y tenemos entonces la siguiente preposición, que es significa alrededor de, es un movimiento también físico en el cual, por eso es en acusativo, ya que implica este movimiento. Pensemos en los átomos siempre están alrededor del núcleo andando. Pensemos en una glorieta o home point de las avenidas, en el cual los carros están andando en círculos alrededor de un punto. Ese recorrido alrededor del punto significa estar reflexionando sobre una decisión, estar poniendo diferentes acciones que podemos hacer sobre una decisión. Eso significa que nos hemos decidido por algo. Ese por algo en alemán es cuando nos decidimos por algo, porque estamos analizando alrededor de algo. Ese alrededor es en un sentido tanto espacial como conceptual. Y también significa cuando estamos hablando de las horas, nos vemos a tal horas. ¿Por qué? Porque cuando se dice en alemán, es una historia pues un poco vieja, pero el reloj se dice Uhr, pero Uhr también significa hora, y
si bien en español también hora significa una hora, pero también la hora en general del día, la hora del día. Entonces, esa hora, pues viene siendo de una hora, es una vuelta alrededor del el 12 en el minutero. Esa vuelta alrededor del 12 del minutero hace un sentido circular alrededor de su punto del centro, y ese recorrido, ese movimiento alrededor del punto del centro es lo que se denomina en alemán Por eso se dice nos vemos a las 16 horas. Um 16 Uhr treffen wir uns. A las 16 horas nos encontramos. Entonces, tengámoslo muy en cuenta que las horas siempre van con este y que también va acerca de algo. También cuando nos hemos decidido por algo, es también ich habe mich etwas entschieden. Y yo camino alrededor ich laufe etwas, sí, estar alrededor ya lo tenemos claro. Entonces, unter es debajo de algo. Por ejemplo, el apartamento unter das Wohnung unter mir, el apartamento debajo de mí. Y, por ejemplo, si quiero decir, puedes nadar mucho bajo el agua, entonces se pregunta, ¿kannst du unter dem Wasser viel schwimmen? Puedes nadar mucho debajo del agua, bajo el agua. Por ejemplo, si la temperatura está bajo cero, se dice unter null también, debajo. Bueno, es una referencia espacial, una preposición espacial. La siguiente preposición es von, es bastante usada también. La ventaja es que siempre es con dativo y entonces se automatiza en su uso. Aquí un ejemplo es Das ist die Reife von meinem Fahrrad. Aquí vemos entonces que el objeto nominal es el ser, eso es, das ist, ahora lo que se acusa, o bueno, que es parte en realidad, eso es, el objeto acusativo es ese das ist die Reife von meinem Fahrrad, esa es la rueda de mi bicicleta, von meinem Fahrrad, de mi bicicleta, ese de mi es von meinem Fahrrad, ese de mi bicicleta, es von meinem Fahrrad. Sí, y así con todas las cosas pertenecientes a otra cosa se utiliza el von, a excepción de cuando uno es de un país, uno no dice yo soy o pertenezco a tal país, sino yo pertenezco a Colombia, ich bin von Kolumbien. No, eso suena terrible, se dice ich komme aus Kolumbien, ich bin aus Kolumbien, esa proveniencia es un aus, pero si es una proveniencia de pertenencia, que no es ese caso, sino todo el resto va con von, es dativo. Ja, por ejemplo, das ist der Mitarbeiter von meiner Unternehmen, ese es el trabajo de mi empresa. Listo, la siguiente preposición es während, y significa durante, y por eso en dativo y en genitivo durante, porque siempre implica que ha habido un alguien que durante un tiempo, entonces ese tiempo ya solo es llenado a partir de una acción, por eso si se está hablando de ese tiempo ya viene siendo un sujeto dativo de la oración, por eso usualmente o siempre va a ir con dativo y con genitivo. Y le da también un sentido elegante cuando nos expresamos, que durante mis estudios, sabéis, había viajado mucho, durante mis estudios viajé mucho,
Entonces, sí, durante mis estudios, ese es un genitivo, ¿no? Significa, genitivo significa que, como dice la palabra, es gen, algo hereditario, algo que eh, si es aún más inherente y más cerca y más proveniencia casi identitario del que el acusativo, el genitivo es aún más cercano. Entonces, por eso se dice während des Studiums, meines Studiums, durante mis estudios. Eh, por eso va con genitivo y con dativo. Sí, la cosa es que en realidad während, en una forma ortodoxa y tradicional, se utiliza solo con genitivo, igual que el trotzdem, que el trotz. Lo que pasa es que en el uso cotidiano a veces se hace muy entorpecedor para la comunicación agregar esa S während des Studiums. En este caso es sencillo, pero hay casos en los cuales uno se complica y está pensando en otras partes de la oración que tienen que acomodar. Entonces, muchas veces uno dice während dem Studium, que es en el caso dativo, y sin embargo es válido y la gente lo entiende, ¿no? Es muy común y muy usual el tema de la desaparición del genitivo por la sustitución del dativo. Entonces, pues, no nos debemos de preocupar demasiado por esto. Sin embargo, aprender una forma elegante y correcta de hablar es importante también. Y aquí vemos el caso de Bernie para, para ver una norma pues, sencilla. Que en realidad la norma con los genitivos es sencilla. El, la siguiente preposición es zu. Y zu es siempre con dativo. Zu es una de las preposiciones más difíciles del idioma alemán para traducir. Sin embargo, uno la puede entender de una forma intuitiva. Según los contextos, uno puede adquirir el significado bastante sencillo. Sin embargo, en la forma de emplearlo sí puede ser un poco más complicado. Como vemos en las palabras, en los verbos en su forma infinitiva llevan un su. Como vimos también, si yo digo eso me pertenece a mí, también es con su. Cuando es con gehört zu mir. Cuando se dice vamos a comer, ese a comer también es zum Essen. Aunque ahí está la forma infinitiva en español y en alemán. Eh, bueno, veremos más opciones más en las cuales está, pero sí, zu significa también cerrar. Cuando decimos kannst du das Fenster zumachen, decimos puedes cerrar la ventana. Cuando decimos me puedes escuchar atentamente, se dice kannst du mich zuhören. Ese zuhören significa escuchar atentamente, muy cerca también, con atención. Sí, hay varias formas de encontrarse este zu, pero por lo general podemos traducir casi como un a en español. Hay entonces esta última preposición que es zwischen, significa entre. Y por ejemplo, y va siempre con dativo, y por ejemplo, una frase es la pelea es entre nosotros dos. Se dice die Streit ist zwischen uns zwei. La pelea es entre nosotros dos. Y tenemos por aquí otro ejemplo en el cual también hay una empleación de esta preposición, la cual decimos
Él, entre tanto, ¿no? Se ha vuelto otro, se ha convertido en otro, se ha vuelto otro, entre tanto. Pues entre tanto se dice en alemán zwischendurch. Significa, sí, entre tanto. Ese entre, ese zwischen. Si hay una casa entre dos construcciones, construcciones se dice aufbauen, y en plural y en singular se dice Aufbau, Aufbau. Y si decimos la casa, das Haus, está entre esas dos construcciones, se dice das Haus steht zwischen diese zwei Gebäude. La casa está en el medio o entre esas dos construcciones. Das Haus steht zwischen den Gebäuden. Hay una corrección. Si recordemos que es zwischen es dativo, y si es die aufbauen, die Gebäude, las construcciones, llevan una N al final. Den Gebäuden. Das Haus steht zwischen den Gebäuden. Bueno, y para terminar entonces este video, les presento entonces una página del catálogo de IKEA para que aprendamos entonces el vocabulario. Esforcémonos cuando tengamos tiempo de revisar cómo son los nombres de las cosas de las casas. En el video anterior era de las profesiones, ahora estamos viendo los objetos de las casas para que vayamos teniendo vocabulario sencillo pero útil. Entonces, sí, por ejemplo, almohadas, cojines se dicen Kissen, lámparas se dice Lamp. Bueno, y con artículos, ¿no? Das Kissen es neutral. La lámpara, die Lampe, es femenino también. Das Fenster, el televisor, TV, es neutral. Der Stuhl es masculino, la silla. Das Tisch, la mesa, es neutral. Das Regal es el estante. Der Schrank es como el mueble donde también hay estantería, pero no tiene como paredes ni barreras, sino que es solo la estructura hueca. Sí, bueno, el sistema de sonido, sound system, se puede decir en inglés, Lautsprecher, como el amplificador. Die Pflanze, la planta. Die Tür, la puerta. Y así con los otros, para que los busquemos entonces. Y pues bueno, no siendo más, entonces les recomiendo que averigüen en internet los contenidos que no les han quedado tan claros, que practiquen mucho en todos los contenidos, los temas de las preposiciones, que intenten decir y escribir la mayor cantidad de frases que puedan acerca de estas relaciones posicionales o conceptuales, teniendo en cuenta la conjugación de los verbos, lo primero. Lo segundo es las preposiciones, los casos de las preposiciones, y la construcción gramatical de la frase. Entonces, sí, ya después nos ocuparemos de la construcción de la conjugación de los verbos. Pero así estamos entonces.